Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Afra Sarıoğlu y Met Ramazan Demir, protagonistas de la exitosa serie turca Yalan, han sido el centro de atención en los últimos meses debido a su tumultuosa relación sentimental. Tras múltiples altibajos, la pareja ha vuelto a ser noticia, esta vez por una supuesta acusación de Sarıoğlu hacia Demir desde prisión. Una relación llena de altibajos. La relación entre Sarıoğlu y Demir ha estado marcada por constantes rumores y especulaciones. En junio de 2023, fueron fotografiados en actitud cariñosa durante unas vacaciones en Göcek, lo que confirmó las sospechas de una relación amorosa entre ambos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, surgieron informes sobre posibles infidelidades por parte de Demir, lo que llevó a rupturas y reconciliaciones públicas. Recientemente, la atención mediática se ha centrado en una supuesta acusación de Afra Sarıoğlu hacia Met Ramazan Demir desde prisión. Según informes, Sarıoğlu habría presentado una denuncia contra Demir, acusándolo de comportamiento inapropiado que afectó negativamente su relación y su reputación pública. Esta acción legal ha generado un gran revuelo en los medios turcos, avivando el debate sobre la vida privada de las celebridades y su exposición pública. Reacciones en el mundo del espectáculo. La comunidad artística turca ha reaccionado de diversas maneras ante esta situación. Algunos colegas han mostrado su apoyo a Sarıoğlu, destacando su valentía al enfrentar públicamente estos problemas, mientras que otros han optado por mantenerse al margen, considerando que se trata de asuntos personales que deben resolverse en privado. El impacto en sus carreras profesionales. A pesar de las controversias personales, tanto Sarıoğlu como Demir han continuado con sus proyectos profesionales. Yalan sigue siendo una de las series más vistas en Turquía, y ambos actores han firmado contratos publicitarios lucrativos. No obstante, algunos críticos sugieren que la constante exposición de su vida privada podría afectar su imagen pública a largo plazo. Reflexiones finales. La situación entre Afra Sarıoğlu y Met Ramazan Demir pone de manifiesto la delgada línea entre la vida pública y privada de las celebridades. Mientras sus seguidores esperan ansiosos el desenlace de esta polémica, es fundamental recordar la importancia de respetar la privacidad y permitir que los involucrados resuelvan sus diferencias de manera adecuada. El mundo del entretenimiento turco ha sido sacudido por una impactante revelación. La reconocida actriz Afra Sarıoğlu, famosa por su papel en la serie Yalan, se encuentra en el centro de una polémica sin precedentes. Según fuentes cercanas, la actriz, quien se encuentra bajo custodia, ha señalado directamente a su expareja y compañero de reparto, Met Ramazan Demir, como el responsable de su difícil situación, que llevó a Afra Sarıoğlu a prisión. Los rumores sobre la detención de Sarıoğlu comenzaron a circular en redes sociales hace semanas. Se especuló sobre diversas razones, desde problemas contractuales hasta disputas personales. Sin embargo, la versión más difundida indica que la actriz estuvo involucrada en un incidente de agresión dentro de un recinto privado. Algunos testigos afirman que la pelea estalló tras una fuerte discusión con Demir, quien habría provocado a Sarıoğlu con comentarios despectivos sobre su carrera y su vida personal. La situación escaló rápidamente y, según informes no confirmados, la actriz perdió el control, lo que llevó a su detención. Acusaciones explosivas contra Met Ramazan Demir. Desde su celda, Afra Sarıoğlu ha hecho declaraciones impactantes. En una carta filtrada a la prensa, la actriz culpa directamente a Demir de haberla manipulado emocionalmente durante su relación y de haber ejercido presión sobre ella tanto en el ámbito personal como profesional. Según fuentes cercanas, Sarıoğlu ha descrito su relación con Demir como tóxica y destructiva. La actriz alega que su expareja la llevó al límite con constantes engaños, juegos psicológicos y amenazas veladas que la hicieron dudar de sí misma. En sus declaraciones, menciona que la noche de su arresto, Demir la habría provocado intencionalmente, sabiendo que estaba en un estado emocional vulnerable. Me ha hecho creer que no valgo nada sin él, que sin su influencia en la industria mi carrera terminaría. Siempre jugó con mi mente, con mis sentimientos, hasta que me llevó a esta situación, habría escrito la actriz en una carta dirigida a sus abogados. La respuesta de Met Ramazan Demir. Hasta el momento, Met Ramazan Demir no ha hecho una declaración oficial sobre las acusaciones de Sarıoğlu. No obstante,
Fuentes cercanas al actor afirman que está profundamente afectado por la situación y niega rotundamente haber tenido cualquier tipo de influencia en la detención de su expareja. Algunos allegados al actor han sugerido que esta controversia podría formar parte de una estrategia de Saraolu para dañar la imagen de Demir, ahora que su relación ha llegado a un punto de no retorno. Otros, sin embargo, consideran que la actriz podría estar diciendo la verdad y que este escándalo es solo la punta del iceberg de una relación conflictiva que se vivió lejos de los focos. El impacto en sus carreras y el futuro de Yalan. La serie Yalan, que catapultó a ambos actores a la fama, podría verse gravemente afectada por este escándalo. Los seguidores de la serie han comenzado a especular sobre la posible salida de uno de los protagonistas, lo que podría comprometer el futuro de la producción. Mientras tanto, el equipo de producción se mantiene en silencio, evaluando las repercusiones del caso. Algunos analistas del sector creen que, independientemente del desenlace legal, tanto Saraolu como Demir podrían sufrir un golpe en sus carreras, ya que la controversia ha dañado su imagen pública. La reacción del público y las redes sociales. El caso ha generado un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos defienden a Afra Saraolu, argumentando que ha sido víctima de una relación abusiva y de las presiones de la industria, otros critican su comportamiento, sugiriendo que está utilizando su posición de celebridad para desviar la atención de su propia responsabilidad en los hechos. En Twitter, hashtags como #justicia para Afra y #apoyamos a Mert han estado en tendencia durante días, reflejando la división de opiniones entre los seguidores de ambos actores. ¿Qué sigue para Afra Saraolu? Los abogados de la actriz han anunciado que apelarán su detención y que presentarán pruebas que demostrarían que la situación fue provocada deliberadamente por Demir. Según declaraciones de su equipo legal, están recopilando mensajes, grabaciones y testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso. Por otro lado, algunos expertos legales han señalado que, aunque Saraolu logre demostrar que fue manipulada emocionalmente, esto no la exime de las consecuencias de sus acciones. Si se confirma su implicación en un acto violento, podría enfrentar una sentencia significativa. Conclusión. El escándalo entre Afra Saraolu y Met Ramazan Demir ha expuesto una realidad incómoda en la industria del entretenimiento, la delgada línea entre la vida personal y profesional de las celebridades, y cómo las relaciones tóxicas pueden escalar hasta consecuencias impensadas. Mientras la justicia decide el futuro de la actriz, el público sigue dividido, esperando nuevas revelaciones en un caso que promete seguir acaparando titulares en los próximos meses. Los abogados de la actriz han anunciado que apelarán su detención y que presentarán pruebas que demostrarían que la situación fue provocada deliberadamente por Demir. Según declaraciones de su equipo legal, están recopilando mensajes, grabaciones y testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.